Nosotros hasta ahora hemos venido estudiando los medios físicos de transmisión desde el punto de vista teórico, y ahora lo que vamos a hacer es decir, bueno, vamos a ver cómo podemos interconectar los dispositivos. Y para eso lo que vamos a hacer es, vamos a esperar un poco. Esta es una placa madre vieja, pero la filosofía de trabajo de las placas madres siguen siendo exactamente las mismas. La arquitectura básica de un ordenador no ha cambiado. Sí. Sí. ¿Vieron lo que le puse en el primer día de clase? Que hay que ver constantemente, que va cambiando, que van a venir los chicos de primer año y capaz que nos sacan de acá. ¿Qué fue? Estábamos muy amontonados en la aula. ¿Estamos en clase? ¿Sí? No se parece al secundario. Y eso ya pasó. Bien. ¿Estamos o no estamos? Si no van, vamos a tomar afuera, todo bien. Lo convocante es lo que ocurre acá. Bien, dicho esto, pedí una aula más grande, se demoraron, pero nos dieron una aula más grande. Ahora, si esto se va a mantener, no sé. Por eso ustedes todas las veces tienen que fijarse, si llegan a esta aula no me ven, entonces ellos se fijan, entran en la plataforma, nueva aula, listo, mandaron de nuevo una ratonera. Perdimos poder. Bien, esa es la explicación de lo que pasó. No obstante, les llegó la información, ¿verdad? Sí. Esto es lo que es la arquitectura básica, lo que ustedes vieron en ACO, el primer año. ¿Cuál es la arquitectura básica? Tenemos tres tipos de bus: el de datos, de address y de control. Quiere decir que con esto el micro dialoga con los periféricos internos, y existen también periféricos externos. ¿Okay? Esos periféricos externos son los que nos van a permitir a nosotros comunicarnos con el mundo exterior, ya sea a través de señales analógicas, de señales digitales, de señales a través de cables, de señales a través de fibra óptica, de señales a través de radioenlace. Hoy lo que vamos a ver nosotros son las distintas formas de transmitir la información, y esto va a ser a partir de una gran diferencia en el planteo de la transmisión serial y la transmisión paralela. Esto es lo que vamos a ver hoy. Pero antes de ver eso, yo quiero que veamos en qué va a consistir la interconexión de entradas y salidas de ese microprocesador donde ustedes estudiaron los procedimientos para que el microprocesador pueda dialogar a través de los distintos buses. Entonces decimos, bueno, lo que nosotros queremos ahora es comunicar información. Entonces lo primero que vamos a hacer es decir, bueno, tenemos una placa madre donde tenemos los puertos de expansión, ¿sí? También tenemos una serie de circuitos internos que permiten gestionar las transmisiones, ya sean seriales o paralelas, que ya vamos a ver de qué se trata. Ahora, cuando hablamos del bus de datos, ustedes ya saben que es un bus paralelo, les gusta que sea de muchos bits, y eso está bien, ya vamos a ver por qué, lo vamos a ver con la cuestión del sincronismo, y decimos, bueno, pero para comunicarnos con el mundo exterior, empecemos, decimos, bueno, a ver, nos tenemos que comunicar con el monitor. Ayer que en este curso estuvimos hablando, fue otro donde hablábamos sobre esto era HDMI, Sí. Era este, ¿verdad? Sí. Bueno, este es una VGA, quiere decir que este puerto permite sincronizar la transmisión de señales a un dispositivo que era con un tubo de rayos catódicos. Salidas analógicas, sincronismo analógico. ¿Dónde va? En los slots de expansión. Listo, colocamos en uno de los slots de expansión, este está un poco maltrecha. De acá se conecta la alimentación. Quiere decir que yo acá voy a conectar VGA. VGA, que tenemos seguramente por aquí. VGA. Este es el bendito conector VGA, que lo conectamos acá. Ya vamos a ver que los conectores tienen un formato especial, justamente para que las señales no cambien de sitio, porque cada señal tiene su función. Entonces, fíjense,
Acá procesamos digitalmente, pero acá estamos procesando analógicamente la señal. Lo vimos en la clase pasada. Ahora, si tuviésemos una salida HDMI, ponemos una placa y la salida va a ser digital. Ya vamos a ver en qué formato digital. Bien. Después, lo que más les gusta a ustedes es conectarse a las redes. ¿Sí? Es decir, bueno, una placa de red. Una placa de red puede ser moderna, puede ser de las antiguas, pero la filosofía sigue siendo la misma. ¿Sí? Ponemos la placa de red. Entonces, esta placa de red nos va a permitir conectarnos a partir de un conector, los benditos RJ45. ¿Cuáles son? Seguramente que ustedes ya están familiarizados porque por lo menos al módem lo tienen conectado. Ya vamos a ver los cables UTP, sus características, el estándar. Acá lo que empezamos a ver es cómo se interconecta esto. Decimos, bueno, listo, tenemos acá una placa de red. Yo puedo estar tomando o enviando a otra placa de red, a un router, por ejemplo, este es un router inalámbrico. Quiere decir que yo me puedo conectar a este router inalámbrico a través de esta placa de red, haciendo uso de cables UTP. Ya vamos a ver cuáles son las características. Y acá tenemos una transmisión inalámbrica. Y esto se puede estar conectando con este dispositivo. Empezamos a ver la ruta de la comunicación. Bien, pero a su vez decimos, bueno, queremos acceder a Internet. Bueno, podemos acceder a Internet a través de cable módem. Este es un DOCSIS 2.0, seguramente lo conocen, los primeros. ¿Sí? Ya vamos a ver qué significa DOCSIS 2.0, 3.0 cuando veamos últimas millas. Pero significa que este dispositivo, yo lo puedo conectar, me puedo conectar yo a este dispositivo, lo puedo hacer o a través de red, de la placa de red. Este dispositivo se va a conectar con el exterior a través de un cable muy particular, que es el cable coaxial, que también vamos a estudiar sus características en base a lo que ya sabemos de física de las comunicaciones, y sabemos que la señal desde el exterior la envía, por ejemplo, FiberTel, algún prestador de servicio de acceso a Internet, de televisión por cable, nos conectamos, y esto se conecta al exterior. ¿Sí? Esto se conecta al exterior. Opción A de conexión. Última milla. La señal acá viene en formato analógico, pero acá lo procesa en formato digital. Quiere decir que va a sufrir un montón de transformaciones. Pero también nos podemos conectar a través de USB. El USB conector B. Listo, nos conectamos a través de USB, que es lo próximo que viene. Ahora necesito conectarme con el ordenador porque no lo voy a hacer a través de la placa de red. ¿Qué necesito? Bueno, un puerto de comunicación USB. Listo. Puerto de comunicación USB. Acá tenemos multipuerto USB. Significa que este dispositivo, entre otras cosas, fíjense, yo les dije que era eso. El clock. Y fíjense que acá también tenemos un clock, que es este encapsulado metálico que está acá. Y cada periférico, como yo les dije, tiene su propio clock. ¿Sí? Porque los periféricos tienen su clock porque el sincronismo, yo envío la señal de sincronismo por hardware o por software, pero el clock residente es el que se pone en sincronía para procesar toda la información y enviarla a la placa madre. Por eso empiezan a ver que en el hardware están presentes, este es un puerto serial. Quiero que se vayan familiarizando con lo que estamos por hacer y vamos a controlarlo. Si me prestan la placa del puerto, el USB, si lo voy conectando, y después podemos hacer un paseo para que quieran leer. Me interesa que sí. ¿Cuántos han tenido acceso al hardware? Conectan, desconectan. ¿Cuántos no? Bien, esta es la oportunidad de decir, esta placa, esta placa con el chip, este es un microprocesador. Estaba por traer uno más nuevo, pero ¿qué ocurre con los más nuevos? Es decir, a ver, tienen uno muy nuevo, Esto tiene mayor capacidad de procesamiento que él. Es exactamente lo mismo.
Este es el de un teléfono inteligente. Ahora, ahí no van a poder distinguir gran cantidad de cosas, pero como ya conocen ustedes cuál es, desde ACO conocen la arquitectura, esta arquitectura no ha cambiado. Hasta que no tengamos los ordenadores cuánticos, seguimos con cable. Queda poco, ¿eh? Después vamos a la informática cuántica, transmisión cuántica, eso ya está vigente, la transmisión cuántica. Así que nos queda poco hilo del carretero. Por suerte yo ya estoy de retirada. En unos años ya hago la plancha y el problema es de ustedes. Entonces, volvamos acá. Decimos, bueno, vamos a utilizar un viejo micro porque podemos verlo con mayores dimensiones, pero la arquitectura sigue siendo la misma. Entonces, decíamos, bueno, le vamos a conectar a través de USB, listo, nos conectamos. Protocolo USB, que también lo vamos a estudiar, nos vamos a conectar y esta tiene que estar conectada a la placa madre. Tiene que tener su clock, sí, ahí está su clock. ¿La placa tiene su clock? Claro, porque ya vieron que sin sincronismo es imposible que podamos transmitir algo. Lo que después vamos a ver cuáles son las ventajas de una transmisión paralela, transmisión serie. Ya vimos la necesidad de la transmisión con sincronismo. Sin sincronismo no hay posibilidad. Entonces, bueno, ya nos podemos conectar con el módem a través de USB, dejando libre la placa de red, ¿sí? Porque con esta placa de red me puedo conectar a un router inalámbrico y accedo a una red LAN. Listo. Ahora, bueno, alguien dice, bueno, profe, pero yo tengo el enlace vía ARNET. ¿Qué significa que tengan el enlace vía ARNET? Significa que ustedes se van a conectar a la línea telefónica, esto es lo que tienen en su casa, la roseta. ¿Lo han visto esta cajita? Sí. Todavía se sigue teniendo telefonía fija. Y acá nadie nos llama, pero solo para hacer encuestas. Bien, quiere decir que de la línea telefónica, ya no del cable módem, de la línea coaxial donde nos traen la señal de video, sino de donde antes nos traían la telefonía fija, nosotros nos conectamos, claro, este modem router, la router, se conecta. Listo. Estamos conectados. Ahora, ¿cómo nos podemos conectar acá? De nuevo, o por red o USB. O USB. Bueno, acá tiene el otro conector. El USA. Ah, listo. No nos conectamos por USB con esto. No lo tengo conectado. Bien. ¿Qué otra opción existía anteriormente? Es decir, estas son nuevas tecnologías de banda ancha. Bueno, existía lo que era el modem dial-up. El famoso modem dial-up, que hacía el ruido. Se conectaba. Ustedes no son generación 56K. No. Hay una película que se llama Generación 56K, está muy buena. ¿Qué hacía? Utilizaba lo mismo que este modem, se conectaba a la línea telefónica, pero en vez de utilizar, acá utiliza un espectro de frecuencias, trabaja a mayor velocidad. ¿Por qué? Porque usa un mayor espectro de frecuencias, ya lo sabemos, capacidad de canal, la tenemos. Quiere decir que los modems dial-up lo que hacían era conectarse a la línea telefónica, pero usar solamente los 4 kHz de la telefonía. Entonces, se conectaba allí, me conecté a la línea, pero toda la familia se quedaba sin teléfono. Entonces, ¿qué hacían? Bueno, queremos hablar por teléfono. Listo, ¿qué vamos a hacer? Este teléfono se conectaba a otra salida que tenía acá, el módem. Entonces yo conectaba allí el teléfono. Entonces, yo estaba hablando por teléfono, pero si mi hermano conectaba el módem, ¡pum!, se cortaba la señal. Ya vamos a ver por qué. Pero 64 kilobits por segundo, muy lento. Bueno, crece. Obvio, pagamos ancho de banda, tenemos mayor velocidad. Vamos a ver cómo lo hicimos. Pero ahora, lo que yo quiero que ustedes vean son los cables, cómo los estamos interconectando. Y obviamente,
¿Hasta qué? ¿Cómo llegamos acá? Nos está faltando. Allá está dando vuelta una placa. Acá ese es un puerto serial RS232, que es el que nos permitía conectar el módem, este módem dial-up, con el ordenador, ¿sí? A través de RS232, que es uno de los protocolos que también vamos a estudiar. Ahora, esto evolucionó con los modems internos. Los últimos que se fabricaron fueron estos. De manera tal que se evitaba todo este hardware, lo ponía en un slot de expansión, ¿sí? Y de allí tenía, fíjense, las líneas, de nuevo. En vez de tener todo este aparato, todo esto lo conectaba directamente acá. Uno ahí, y el cable venía conectado acá. Listo, ya dialogamos con el interior. Entonces decimos, bueno, este es un cable de interfaz paralelo. Fíjense que antes las impresoras se conectaban con estos cables. En todo lo que es robótica industrial se sigue utilizando este tipo de conectores. La informática industrial es un nicho muy importante desde el punto de vista económico y de desarrollo, ¿no? Bueno, hay pocos ingenieros en sistema trabajando en el ámbito de la informática industrial. Somos más los electrónicos que estamos ahí cubriendo esas áreas. Pero hoy todo es robotizado. Trabajé muchos años en la parte robótica industrial. Y estos interfaces se siguen usando. Fíjense, el grosor del cable y la longitud. Y si alguno tuvo la experiencia de querer conectar un impresor y dice, ¿por qué es tan cortito el cable? Y este grosor de un cable de una transmisión serial, como por ejemplo USB. Entonces, todo este despliegue de hardware, vamos a explicar cómo es que enviamos un tipo de señal por acá, que va a estar modulada digitalmente, va a llegar al demodulador, va a llegar a través de un puerto de comunicación, en este caso USB, porque vamos a estudiar posteriormente USB, va a entrar en la placa adaptadora de comunicación USB y allí va a entrar a los distintos bus para generar la transferencia de los datos según la necesidad que tenga el usuario. Entonces ahora vamos a arrancar con esta primera distinción de lo que es la transmisión en serie y transmisión en paralelo. Obviamente, que cuando hablamos de transmisión en serie significa que tenemos solamente un canal para transmitir datos y en paralelo más de 2 canales para transmitir. Hasta ahí no agregamos mucha información. Ahora, esto lo tenemos que ver ya en el contexto de lo que venimos estudiando. Es decir, cuando nosotros hablamos de un canal de comunicación, son 2 conductores, ¿se acuerdan? Lo que habíamos hablado de circulación de corriente. Entonces acá nosotros lo que tenemos es una simplificación para poder entender cómo podemos generar un código de transmisión y debemos poseer un clock que nos diga cuándo comienza un bit y cuándo termina un bit. Entonces fíjense que acá van a tener la posibilidad de enviar estas señales digitales y va a depender de cuántas líneas de transmisión de este tipo tengan disponibles para que puedan transmitir una o varias señales simultáneamente. ¿Qué vimos en la clase pasada? Que nosotros necesitábamos la señal de sincronismo para poder generar la captura del valor de tensión en el intervalo, en la mitad del intervalo significativo. Están viendo ahí la animación. Entonces, fíjense, acá les hago una animación. Es decir, yo sé que cerrando ese switch y tengo una batería de 5 volts, genero ese pulso unipolar, no retorno a 0, ahora ya sabemos de qué código se trata. Ahora, sabemos que necesitamos un sincronismo. Entonces acá lo que hemos agregado es un sample and hold, muestreo de retención. Es un dispositivo que permite comparar 2 niveles de tensión
y definimos en qué instante realizar la lectura. Este es nuestro comparador. Tensión de entrada, tensión de referencia, que en este caso serán los 5 volt, y acá tengo la entrada del sample and hold. ¿Qué significa? Que cuando yo tenga un flanco, va a tomar la muestra y la va a retener. ¿Qué coloco acá? El valor. ¿Sí? Tengo acá. Entonces, si yo tengo acá 5 volt, acá voy a tener un 1 como salida. Entonces, la única forma de transmitir la señal es que yo cumpla con ese intervalo significativo y la lectura en la mitad del intervalo significativo. ¿Sí? Ahora, si yo tengo una transmisión en serie, tengo nada más que un canal de comunicación, 2 conductores para realizar la transferencia de los datos. Si tengo un canal en paralelo, voy a necesitar tantos conductores como señales independientes que quiero transmitir. En este caso están graficadas 5 señales independientes, están involucrados 10 cables. Por eso es que ese conductor que tenés ahí tiene 8 canales porque era para transmisión de 8 bits. Ahora, mayor cantidad de bits son estos cables. Es un SATA. ¿Cómo? Sí, un SATA. No, idea. ¿Qué me permite a mí conectar? Más allá de los protocolos, vamos a hablar de protocolos. Lo primero es tomar en cuenta de que, evidentemente, a la hora de transmitir los datos, una cosa es utilizar una línea de transmisión con 2 conductores y otra, supongamos en este caso como la de Centronic, 8 bits. Acá voy a tener 8 canales, lo cual va a implicar que por cada bit que yo transmito, por cada ciclo de reloj, fíjense que voy a enviar un bit. En cambio acá en un ciclo de 8 bits. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué me va a permitir a mí en términos de velocidad de transmisión? ¿A qué igual la velocidad de transmisión? ¿A qué igual la velocidad de transmisión? Vamos sobre el tiempo del bit. Muy bien, lo que preguntaba. Pero bien, reaccionó, tiene que te están entrenando, pero si no es bien. Y acá, ¿quién define el tiempo del bit? ¿Cómo es tu nombre? Santiago. Santiago. ¿Quién define el tiempo del bit ahí? Bueno, pues tienen que aprender porque lo veo charlando. Entonces, si charlan, no atienden la clase. Se genera ruido en mi canal de comunicación. Y yo me convierto en ruido en vuestro canal de comunicación. Entonces, o se van a charlar afuera, o yo no doy la clase. Y por eso después no saben las cosas. Bien. Voy a comenzar el comparador. Toma primero el voltaje de valor de transmisión de los 5 volts. No, referencia de 5 bits de 5 volts. Bien tu pregunta. Acá va la señal de datos y acá va la señal de código. Buenísimo. Entonces, mi señal de datos acá es esta que tengo acá. Sí. Yo tengo que saber cuándo, porque esto lo que hace es comparar. Dice, con respecto a lo que tiene como tensión de referencia. Si yo le pongo 10 acá y acá utilizo 5, listo, tampoco sirve. Entonces la placa adaptador de comunicación, esta bendita placa o cualquier placa, pues se llama placa adaptador de comunicación, ¿qué funciones va a cumplir esa pequeña placa? Esto es del departamento. ¿Qué función va a cumplir? Primero, estandarizar los valores de tensión. Si son 5 volt, 10 volt, y tengo que tener una en el emisor y otra en el receptor. Que va a definir, entre otras cosas, cuál va a ser la tensión de referencia para saber si esto es un 1 o un 0. Ahora, ¿cuándo? Sample and hold. Porque yo acá es donde envío esta señal de clock. Por eso es tan importante que yo diga, bueno, ¿cuándo comienzo? Baja y cuándo termino. Entonces el sample and hold,
acá comienza, pero en este instante cuando va a comparar. Bien. En este instante dice, bueno, ahora comparo y leo. Si no llega a coincidir, chao. Pero es justamente lo que me permite definir el tiempo del bit, que era lo que yo les preguntaba a los chicos recién. La velocidad de transmisión, ¿cómo se define? Ahora sí. 1 sobre el tiempo del bit. 1 sobre el tiempo del bit. ¿Quién me define el tiempo del bit en una transmisión? El clock. Por eso ese tiempo del bit se convirtió en intervalo significativo. Entonces, de allí yo veo claramente que la velocidad de transmisión de un interfaz paralelo va a ser mucho más rápida que un serial. Porque yo en un serial solamente por cada ciclo de reloj voy a poder enviar un bit, mientras que en un interfaz paralelo, en un ciclo de reloj voy a poder enviar tantos bits como cablecitos tenga. 2 por cada bit. Por eso, cuando ustedes quieren un bus de datos, este era de 8 bits. Este era de 8 bits. Y ahora quieren de 64. Claro, porque va en un ciclo de reloj voy a enviar 64 bits, pero es lo mismo. O 32 bits. Pero eso tiene que ver también con la gestión de la lectura de la placa. Y ahí entran ustedes con el sistema operativo. Si mi sistema operativo lee de a 8, ¿para qué quiero uno de 64? Si lee de a 32, ¿para qué quiero uno de 64? Y después el software, si los utiliza de a 62, acarrea de a 62 en los procesos de programación, o de a 32, o de... Sí. Ahí en el grafiquito se tiene que son 8 canales. ¿Son 8 canales? ¿En cuál gráfico? ¿Acá? Sí. No, bueno, en los cablecitos. No, acá tenés 5. 1, 2, 3, 4, 5, porque necesitan 2 cables. Sí. Bueno, son 5 canales ahí. Sí. ¿En cada uno se envía una señal distinta? ¿O los 5 se van a mandar la misma señal? De acá lo tenés que razonar. El bus de datos. Cuando yo tengo un bus de datos de 8 bits, acá, ¿qué significa eso? Bien, ahora no, la pregunta de ella es pertinente, porque no está entendiendo cuando ustedes programan, porque acá me gusta, para que ustedes entiendan lo que hacen allá arriba que ocurre acá abajo. Los niños tenían que empezar los chispazos, cada vez que ustedes se le ocurre una idea ya en el nivel 7, según el modelo OSI, ya lo vamos a ver, y a partir de un par de meses ya lo vamos a entender con nuestro lenguaje, a partir de que vean el modelo OSI. Pero, ¿por qué les gusta a ustedes que sea de 8 bits, de 16 bits, de 32, 64? Porque ahí sí radica la respuesta a tu pregunta. ¿Cómo? ¿Qué pregunta? De nuevo entonces. Que si en cada línea de transmisión se envía señal y el título lo mismo. Van a aparecer nuevas enfermedades. Labio sensible. Sí. ¿Cuál es entonces la pregunta fuerte y claro? Si en cada línea de transmisión se va a enviar la misma señal de forma paralela o una señal distinta en serie, distintas señales en paralelo, pero cada una en serie. Vamos a ver que esa lógica de los ingenieros en sistema terminó definiendo el PCI Express. Vamos a ver. Pero acá, en el génesis de toda esta historia, si esto tiene 8 bits, a ver, ¿cuál es el código base con el cual que utilizan para transportar la información cuando programan? ¿Cómo? Falta plata. El binario es para transmitir. Ustedes programan. Ay, me gustó, porque si no, no saben qué programar. Bien. El ASCII. UTF. Bien. Tomemos el ASCII. ¿Cuántos bits tiene? Son 8 por cada carácter. Bien, el ASCII ampliado y este es el otro ASCII que 7. Tomemos 8.
¿Qué significa que tengan 8 bits? Ahora vamos a hacer el ASCII bien hecho. La mitad, la mitad, la mitad, la mitad, la mitad, la mitad, a ver si funciona. ¿Para qué nos sirve el ASCII? En eso, ustedes me tienen que dar vuelta con un trapo. Bien, ¿qué carácter? Bien, alfanuméricos. Quiere decir, si yo digo, si ustedes reciben la letra A, están aprobados. Y si reciben la letra D, están desaprobados. ¿Cómo? Pensar que iba a ir diferente. ¿Por efecto? No, porque. No, No, pero sí, a ver. no, como yo pensaba que el sistema americano, si usted iba a eso. Ah, Bien. bien, le estaba dando varias vueltas. Bien. No, sí, no, No, pero está bien, está bien. Eso significa, estoy tratando de ver si saben lo que programan. ¿Se les ha generado un ruido? ¿Una duda? ¿De que están programando y en automático a veces? Levanten la mano los que programan. Bien programado. Programan. Después vemos si vivimos. Entonces, cada carácter A quiere decir que tiene una combinación para simplemente enviar la letra A, la aprobada. ¿Cuántos bits necesito para que vos sepas que está aprobado? 8 bits. Entonces, vamos acá. Puede ser que envíe como señal de computador. O sea, ¿Cómo sería eso? No importa, está bien con tu palabra. Yo no tengo que si interpretar. quiere mandar 8 bits, le mando un tiempo. No, porque la pregunta de ella era si iban distintas señales o la misma señal. Y acá en la placa madre estamos hablando de cómo leer estos caracteres que son los que ustedes, sus contadores actualizan caracteres o no. Quiere decir que para actualizar un contador necesito enviar 8 bits. ¿Cómo los voy a enviar? Porque dentro de la placa madre tengo un sistema de comunicación, que son los bases de datos. Los puedo enviar a los 8 juntos en un ciclo de reloj, o sea, ni siquiera hablé de señal. Estoy tratando de enviar la letra A. Con este sistema, 8 ciclos de reloj para leer un carácter. Con este sistema, un ciclo de reloj, Sería un 8. Y no hemos hablado todavía de señal. Estamos transmitiendo un carácter que, obviamente, eléctricamente, esto se convertirá, supongamos, en no retorno a 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0. ¿Ves? Quiere decir que yo estoy enviando una señal, cada bit va a representar una cantidad de información, va a ser un bit, porque hemos arrancado después la historia de la información, los X probables, listo, independientes estadísticamente, listo, ya. Se simplificó toda la teoría de la información. Quiere decir que ahora yo estoy enviando, para esto, si vos tenés la duda, decir, bueno, cada 8 ciclos va a representar a un carácter que puede tener una relevancia si es ágil, pero si estamos trabajando con transmisión síncrona, ¿se acuerdan? Necesita 1024 para que represente algo dentro de ese protocolo de comunicación. Entonces allí está la diferencia en entenderlo como distintas señales o una señal que está transportando bits que puede representar distintos tipos de información. No sé si por ahí. Sí. ¿Sí? Sí. Más o menos. Ahora, vamos a ver si avanzando, porque veo la duda en tu mirada. Sí.
capaz que no soy demasiado explícito. Vamos a usar más herramientas. Por ahora, a ver, ¿cómo lo podemos ver acá? Que esta señal represente a un procesamiento determinado, esta señal represente a otro procesamiento, es una cosa. Todas estas pueden representar a un único procesamiento. Y eso es lo que hace el sistema operativo. Por eso, nosotros los niños entendemos los puentes y después ustedes lo utilizan mal. ¿Se entiende? Porque hay que ver cómo utilizan esos vínculos. Sí, en forma más o menos eficiente. Bien, entonces, ¿qué podemos decir acá? Es sencillo. Que esta transmisión en serie, ¿qué pasa aquí? Fíjense, tengo un solo canal. Tengo que organizar la información. No sé qué pasa en este curso que veo como que los tapo. ¿Pueden verla? Sí. Bueno. A ver si acá se acomoda un poco. Yo voy a tener mi placa adaptadora de comunicación, que la vieron físicamente allí, cualquiera sea el puerto. Esa placa lo que tiene que hacer es acomodar esa información que se procesa en paralelo en el ordenador y acomodarla, si es una transmisión en serie, un bit detrás de otro, un bit, por eso habla de los menos significativos y los más significativos, porque el ASCII tiene un orden, ¿se acuerdan? Y yo en el mismo orden lo tengo que acomodar para enviarlo. La placa adaptadora de comunicación se hace cargo de eso, siguiendo la señal de sincronismo, por eso tiene su propio clock. Eso es todo un procesamiento y eso es lo que suma el retardo a la hora de la transmisión global. ¿Sí? Entonces, este micro también internamente, el micro internamente tiene también distintos tipos de base en paralelo. Este es un micro, en mi época de estudiante. No quieren que lo maltraten. En este desarrollo de estas cosas. Todos esos pines que ven allí, de A2 es una línea de transmisión, de A2 es una línea de transmisión. De 8 bits. Ahora, a ustedes les gusta, anda por ahí el teléfono inteligente, la placa madre. Acá está. Este micro es casi del tamaño de una placa madre de un teléfono inteligente. A ustedes les gusta que este acá adentro tenga por lo menos 4 núcleos, ¿no? 4 de estos internamente trabajan en paralelo. Es un núcleo. Este es de un solo núcleo. Es un 486, un viejo 486. Por eso es de mis épocas, de estudiantes. Ahora, acá adentro, cuando ustedes hablan de los niveles de miniaturización, están en orden los nanómetros, porque también tienen que tomar en cuenta, ahora cuando compran un micro, de qué nivel de integración tiene el nivel de nanómetros, porque eso significa que las distancias de esos circuitos, de esos pequeños circuitos, que se interconectan en forma paralela, están en el orden de los nanómetros. Quiere decir que el micro internamente también tiene señales en paralelo. ¿Sí? Y que ahora las placas adaptadoras de comunicación, cualquiera sea, van a adaptar estos datos que vienen en paralelo, de A8, de A16, de A32 o de A64, con una señal de control que entre otras va a ser el clock, que le va a permitir transferir la señal, ya sea en forma paralela o en forma serial de acuerdo al bus que posea. Entonces, la cuestión del sincronismo la hemos resuelto por hard o por soft. ¿Sí? En las transmisiones paralelas, ¿qué vemos? Básicamente, que vamos a tener un canal. Cuando hablamos de un canal, que acá se representa con una flechita, significa que necesito 2 cables por cada canal. Sí. Pregunta, si se necesita 2 cables para hacer una línea de transmisión, Sí.
¿por qué no se transmite, por qué el de la vuelta no es uno solo para todos? Ya vamos a llegar ahí, tengo una fórmula específica. Mantener abierta la ventana. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Para el retorno. Él dice, si yo necesito dos cables, unas señales de retorno, ¿por qué no utilizo un solo cable? Sí se utiliza, ya vamos a ver cuándo sí, cuándo no. Entonces, esto es lo que vimos en paralelo, ¿verdad? Ahora, significa que voy a tener todas estos circuitos en paralelo. Mirá cómo pienso en vos, Ya los adivino. Bien. Está muy bien porque fíjense que la pregunta está antes que la diapositiva. Eso quiere decir de que están atendiendo, de que están procesando la información. Entonces, si yo tengo, para empezar, varios conductores, unos próximos a otros, están circulando corriente, acuérdense los campos magnéticos que se generan sobre el conductor. A medida que yo tenga, por ahí debe estar el cable de cinta. Entre cada conductor y el próximo se genera un campo magnético. Quiere decir que hay una gran inducción magnética entre todos estos. Y ustedes ya saben lo que ocurre con la inducción magnética. Genera ruido en el otro conector, en el otro circuito. Y eso está en función de la longitud. A medida que más largo este enlace, tengo mayor cantidad de problemas con los campos magnéticos. Sí. Ese puede ser que se use para la conexión de la pantalla de la notebook, cuando vos desarmás conectar la pantalla. Bueno, es que lo que habitualmente le llaman flex. Los flex, claro. Sí, tiene la capacidad de ser flexibles, pero están en paralelo. Sí, son señales en paralelo. Ahora, tenemos ese problema, y uno de los principales problemas de la conexión en paralelo es el ruido. Cuanto más alta es la frecuencia, ya saben lo que ocurre con el ruido. Y si eso lo miniaturizamos, vamos a ir disminuyendo la incidencia del ruido. Por eso es que las placas pasaron de este tamaño a este tamaño. Trabajan en paralelo y menos injerencia, pero en múltiples capas. O están embebidos en un solo chip. Y las distancias de esas pistas, de esos circuitos, son a niveles nanométricos. Nanométricos. 1000 millonésimas partes de un metro. Profe, eso que dicen ustedes es lo que se habla ahora de la altura de 14 nanómetros. Exacto, por eso se habla de nanómetros, porque te dice que 14.000 millonésimas de un metro es la magnitud de todos los circuitos que interconectan a todos, en definitiva son todos transitorios. Como les mostraba recién, de nada me sirve a ustedes traerles el último micro, esta es la arquitectura, de un núcleo. Imagínense de los 8 núcleos que tienen ustedes, y bueno, acá por lo menos van a poder apreciar los contactos. Ahora, uno con 8 núcleos, internamente hay muchos periféricos que eran externos, que ahora son internos y están embebidos. Porque si no necesitaríamos muchísimas más conexiones, y de hecho, los nuevos chips van a ver de que tienen muchas más conexiones que estas. Porque, entre otras cosas, dialogan con un bus de 64 bits. Y voy a necesitar, si son 64 bits, ¿cuántos cables? 128. Muy bien. Entonces empezamos a ver cómo la realidad tecnológica nos juega una mala pasada en términos de la física de las comunicaciones. Y ahí viene la respuesta. Hay un mundo que es el mundo de los ingenieros eléctricos. El mundo de los ingenieros electrónicos, para nosotros, 1 milivolt es mucho. P igual a V por I. O sea, que para nosotros hablar de milivatios es bastante para una corriente de este tipo. Para este, 1 milivatio está bien. Ahora, si usted le dice 1 milivatio a un ingeniero eléctrico, y no se le mueve la película. Porque ellos hablan de potencia del orden de kilovatios. Es la misma historia, solo que transmiten señales de cientos de kilómetros, pero del orden de los kilovatios la potencia.
Entonces, la electricidad en función de la potencia tiene distintos comportamientos y sobre todo en función de la frecuencia. Los ingenieros eléctricos en Argentina, ¿qué frecuencia trabajan? ¿En qué frecuencia? ¿De qué frecuencia? 50 Hz. Listo. Y nada más, 50 Hz. Todo el resto para ellos es ruido y ni les interesa por los niveles de potencia que utilizan. Ahora, eléctricamente, si yo tengo varios circuitos en paralelo, puedo retornar todo por un mismo conductor. Y no hay ningún problema en el ámbito eléctrico. En el ámbito electrónico, a medida que la frecuencia de la señal aumenta, cada circuito, la longitud del cable, que tiene que tener una relación, ¿se acuerdan? Yo se los puse en la diapositiva primera, con la longitud de onda, ¿se acuerdan? Cuando les decía una línea de transmisión, depende de la longitud de onda de la señal, y eso depende de la frecuencia, a mayor frecuencia, menor longitud de onda, para que esto sea una línea de transmisión, y empiece a tener diferentes potenciales entre los circuitos si yo pretendo hacer esto. Si aumento la frecuencia, las diferencias entre esos circuitos va a ir cambiando. No se va a cumplir esto que nos dicen desde el punto de vista eléctrico. ¿Se entiende? Si yo quiero garantizar que la injerencia de los ruidos en una transmisión en paralelo para altas frecuencias, tengo que hacer esto. La fuente, estos son los extremos de la fuente. Eso para alta frecuencia es diferencia de ese ruido. Exacto. Para baja frecuencia esto es válido. Dicen, bueno, profe, ¿y cuál es nuestra medida de alto o baja frecuencia? Depende de la señal y para qué la quiero utilizar y de la velocidad que voy a transmitir. Bien. Dicho esto, bueno, ahí está esa historia. Ahora, ustedes van a ver más adelante cableado estructurado y van a hacer uso de estos cables UTP que tienen varias líneas de transmisión interna que lo van a estudiar por separado, depende de la categoría, tienen más aislados, menos aislados, ya lo vamos a ver ahora. ¿Qué implica? Que la señal que circula por este par, que corresponde a un canal de comunicación, se va a inducir en los otros pares. Si tienen 4 pares de UTP, quiere decir que las señales van a interactuar entre sí. Y eso va a producir un ruido en el par cercano y otro en el par lejano. Y todo eso lo vamos a estudiar en lo que es certificación de cableado estructurado. Hay normas que hay que cumplir para certificar. Bien, eso está en función de lo que venimos estudiando. Bueno, ahora, cuando hablamos de las placas madre, hay una actualización, ¿cierto? Lo que era el PCI, que es una transmisión en paralelo a 8 bits. ¿Sí? Y fíjense que pasamos hasta 64 bits. Ahora, después PCI migró a fiera en paralelo. ¿Sí? Ahí le dejé un resumen donde fíjense que obviamente ¿por qué va a ser muy importante la frecuencia del reloj? Ahora entiende por qué si ustedes compran una memoria y dicen, che, pero ¿de cuánto hertz de frecuencia es? Y dicen, ¿para qué quieres dar la frecuencia? Y ahora, ¿para qué necesito? ¿Por qué si mi interfaz trabaja a 133 MHz, la memoria debe trabajar a 133 MHz? ¿Para? Claro. Tengo que sincronizar. Y si yo digo, bueno, esta memoria trabaja 50 MHz y esta memoria 2 trabaja a 100 MHz. ¿Cuál elijo? ¿Por qué la de 50? ¿Por qué la de 100? Claro. Porque si un bloque es más rápido, o sea, el tipo de bit es menor, puedo transmitir más información en menos tiempo. Perfecto. Ahora, ¿qué tengo que garantizar? Claro, que mi placa pueda trabajar a esa frecuencia, si no, la conecto. Esto no funciona. Ahora, ¿cómo es tu nombre? Guadalupe. Guadalupe. Guada, ¿te dice?
Sí. Ahora, esto que vos estabas, tu pregunta es muy interesante. ¿Por qué? PCI, lo que viene, PCI Express, el famoso PCI Express, está definido como una interfaz serial. ¿Sí? Pero resulta que tiene canales. 2, 3, lo que dice ahí. Y aquí es donde aparecen ustedes. Para los niños, ese es un paralelo. 4 líneas de comunicación es un paralelo. Para el sistema, no. Porque ¿cómo lo voy a gestionar? Fíjense cómo lo gestiona, punto a punto. Hace una gestión punto a punto de ese canal. Eso va a significar que los niños decimos 4 canales, envío 4 bits y transfiero de a 4 bits, voy más rápido. No. Vamos a ver a qué proceso corresponde esos 4 bits dentro de la programación que vos hiciste en nivel chip. Porque si tus procesos hacen uso de distintos tipos de códigos, de a 4 bits, de a 8 bits, de 16 bits, porque esta librería, porque el otro, en esa gestión punto a punto es donde terminan definiéndose como transmisiones seriales, por la gestión de la transferencia de esos bits. Que estaba bien que a uno te quede claro. Decía, bueno, con ASCII queda claro de a 8 bits, porque no puedo enviar medio ASCII porque tengo que decir el otro medio ASCII para que represente algo, ¿no es cierto? Ahí la media A no me sirve, me llegan 4 bits de ASCII. Ahora, si envía de la 64, esos 64 tomados de la 64, en mi código de programación me pueden servir para un proceso directo o no. Y desde allí es donde se toma esa filosofía de punto a punto. Por eso es que se definen como canales punto a punto. Y fíjense que, claro, evidentemente, si tengo 2, 3, 4 canales, empiezas a aumentar la velocidad, se llaman carriles. Esto trajo mucha confusión inicialmente en cuanto a la gestión. Después viene el famoso M, y deben tener ustedes con M. El conector M es lo mismo que ocurre con el tipo C, mal llamado USB-C. No, el conector tipo C que USB 3.2 ya lo utiliza. El tipo de conector de formato. Acá es lo mismo. M es el factor de forma. Cuando hablamos de factor de forma, se refiere básicamente a esto, a las dimensiones, en función del espacio que tengo, porque esto fue diseñado cuando todo se miniaturizó. Entonces, en una tablet de este tipo, yo quiero poner un disco duro externo, no puedo poner un socotroco, necesito espacios, definir, al industrializar, y digo, bueno, voy a utilizar el conector M, entre otras cosas, va a definir también estas ranuras, que son distintas. ¿Qué dice? Joder, ahora ponemos las ranuras. Claro, ¿por qué? Porque cuando ahora ustedes quieren buscar la compatibilidad, la ranura evita que ustedes alternen compatibilidad. ¿Por qué? Porque hacer un formato de conector, en definitiva, vamos a ver qué protocolo de comunicación utiliza. Para que no se confundan, esto SATA SDI. Con una sola, otro protocolo de comunicación. ¿Cuál es mejor que cuál? Bueno, hay toda una discusión. Y esa discusión está en el ámbito de ustedes, porque está muy vinculado al manejo de los códigos con los cuales ustedes han programado. Por eso es que si ustedes tienen una placa madre de 64 bits, bueno, está bien el hardware, pusimos ahora el sistema operativo. Y ahora el software, porque si mi software nunca utiliza esa potencialidad del hardware, ¿para qué comprarlo?
No es lo más rápido. Yo siempre les doy el ejemplo, y ya creo que se los he dado esto de que yo pongo la plata, eligen el auto. ¿O no? ¿Ya lo hicimos? Sí. Bueno, yo me una Lamborghini Diablo. Listo. No puedo entrar a la facultad, me lo más aquí. ¿O no? Aparte que si fuera un semáforo, me gusta a mí el off-road. No puedo hacer. Entonces depende para qué. Entonces, cuando hablamos de esta empresa hay que tomar en cuenta que lo toman como un bus serial, porque a cada canal lo toman como punto a punto y la filosofía de trabajo con el canal desde los niveles superiores del modelo OSI, que lo que ustedes hacen genera un comportamiento muy parecido a la transmisión serial. Ventaja de la transmisión serial: grandes longitudes, porque no tengo interferencia entre las señales que viajan dentro del conductor. Dicen, bueno, pero los campos tenemos 4, 2 de ida, 2 de vuelta, sí, pero los vamos a aislar, los vamos a tornar, vamos a ver las estrategias para mejorar la mecánica del conductor para que sea lo más inmune posible a los ruidos. Toda una estrategia que lo vamos a ver en calor del futuro. Lo de hoy es poder distinguir. Si acá están las memorias, fíjense, también están en paralelo, obviamente. Si yo tengo un bus de datos de 64 bits y quiero conectar una memoria que transfiere de a 8 bits, puedo llegar a tener el interfaz. Eso significa un dispositivo que convierta esa señal que toma de a 64 bits, que vaya tomando de a 8, forme el paquete de 64. Voy a perder eficiencia, sí, pero va a funcionar, sí. Por eso hay adaptadores de HDMI a VGA o de lo que quieran a lo que quieran. ¿Qué necesita tener adentro? Un dispositivo que adapte la señal, que adapte el sincronismo. Y vamos. Bien, esto es el cable Centronic. Nosotros vamos a ver el puerto paralelo, lo vamos a estudiar el puerto RC232 y el puerto USB en todas sus categorías. Y por último hay que agregar otra clasificación de las comunicaciones en función de la direccionalidad de las mismas. Simplex es cuando va del emisor al receptor, half duplex es cuando va del emisor al receptor y del receptor al emisor, pero no simultáneamente. De mejor forma de incluir punto. Luego volvemos. No te podés ponerlo porque hasta que el otro no libera. En cambio, full duplex, el teléfono y el radio que hay. ¿Sí? La comunicación vía WhatsApp, de mensajería. ¿Cómo es? Son los datos. No. ¿Qué pregunta, no? Bueno, en realidad depende. No seré simple. Yo le una base que él y lo que hacía y él me hacía para mí. Él es mi socio. Pero falso. Bueno, vamos por parte, como dijo ya. Simple, ¿qué significa? Que no hay respuesta. Como eran antes las clases magistrales. Yo digo, a la voz lo hace que ustedes callados, no hay repregunta, ¿verdad? Él lo sabe todo. Ahora no, son culturas. Y me gusta, sí. Simplex. Yo digo, los alumnos del 3K1 son pésimos. Y ustedes, por el mismo canal, no pueden retrucar. ¿Qué sistema de comunicación me permitiría eso? El full. Vamos de nuevo al ejemplo. Yo digo que son pésimos los del 3K1 y ustedes no tienen un canal para decir. Sí. Y una tecnología que se use de ese modo, la radio, la televisión, formadores de opinión. Este curso no sirve para nada y ustedes no, ¿cómo que no se ríen? Y quedó lo que yo digo. Le pregunté sobre Twitter, la mensajería. ¿Me arrancó con simple? No, porque yo te digo, tu nombre,
Manuel. Manuel, sos malo jugando al fútbol. ¿Qué? ¿Dónde me viste? Va, no sé. Quiero que usted me diga. Es fútbol que pueden haber varias personas viviendo al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Pero llega primero uno, no llega ¿Qué? el otro. Por eso se llama half. No tendría sentido una mensajería escrita a tal punto que justamente se arma todo un lío cuando yo me demoro en contestar y la otra persona envía otra cosa y yo le estoy contestando al mensaje anterior y se armó un lío. Y más si la cosa está o no. Que no salí, que sí salí, que fue te digo, no sé qué sé yo. No, es otra cosa, es por WhatsApp. O por lo menos yo como Uber. Se hace difícil o no. Si estuve, no estuve, si te di, no, y exactamente vos no. Pum, la foto, no. No soy yo. Es todo el doble. Por eso el ejemplo de la mensajería es el que le muestro de instantaneidad. ¿Sí? Mal o bien hay una trazabilidad. Me dijiste esto, yo te contesté esto, me dijiste esto, yo te contesté esto. Y esto, en las nuevas redes hay algo que se llama Listo. Listo. Bien. Me hiciste incluso listo. No estaba en la visualidad. Tenía razón. Incluso el otro la tenía. Bien. Entonces, horario. ¿Cómo estamos en horario? Y 42. Ah, bien, tenemos 15 minutos. 8. ¿Qué vimos hoy? ¿Para qué traje todos estos cachivaches? Primero, ¿sirve que traiga esto? Sí. Porque después vamos a ir viendo uno por uno. USB, Dial-Up, XDSLX. Vamos a ver cómo funciona y acá lo importante es que vamos a empezar a decir, bueno, las señales, estas, bueno, ahora no saben, pero después van a tener que saber que esta señal está modulada digitalmente. Quiere decir que la portadora que viaja por esta señal que nos trae los datos, ¿de qué tipo es? Analógico digital, ahora para qué Analógico modulada digitalmente. voy a sacar el cable para que lo vean. Analógico modulada digitalmente. Bueno, acá un grupo dice que la portadora es Analógico. y acá hay otro grupo que discrepa, no, yo sentí discrepancia por acá. ¿Están todos de acuerdo con lo que dice? ¿Están seguros que está bien lo que dice? Bueno, pero ahora tienen que opinar. Sí, tal cual. Son las preguntas que les van a aparecer en el parcial, ¿verdad? Mi pregunta fue si la portadora es analógica o es digital. ¿Todos de acuerdo? ¿Se dejan convencer? No, es digital. ¿Qué? ¿Qué dice el resto de la tropa? ¿Por qué? ¿Cómo es? Ah, esa. No, no sé. Pregunto. Si nosotros modulamos una señal que ¿Qué es así ya? Tiene que convencer a mí, me tiene que convencer con otras palabras más. es continuo. A ver. Vamos por partes. ¿Cómo es la historia? Si nuestra señal portadora es continua. Es continua. Es analógica.
Claro, pero tenemos la digital y el modular que está algo que está terminado. Cuando están en un examen, andan buscando el machete por todos lados. Ahora lo tienen al machete en su. Se los he mandado, ninguno está fijándose a ver de qué están discutiendo y por qué el profe dijo que era digital y él dice que es analógica. ¿Se están comportando como boomer o no? ¿Y para qué les mando los mails? Me preparen mal si pueden tener razón, hija. Papá, ¿qué hacen hasta las 4 de la mañana? Van a venir ustedes. Y cuando vengan, soy muy competitivo, me gusta. Pero ¿cómo se están comportando? Pero, profe, en este caso no tenemos una señal digital y estamos mandando por para ganar. ¿Cómo? Estamos mandando una señal digital para ganar. Sí. Entonces, por eso sería una lógica de señal, pero es sería digital y una lógica de la parte de la simétrica, ASK o BSK. ¿Está bien? Sí. Un fenómeno que se plantaron. El resto cambió yo más de opinión y el resto, no sé, pero ni siquiera se fueron a explicar a ver modulación analógica, digital, a ver, el profe está mintiendo. Voy a empezar a mentirle. Sí. PCM no es modulación de proceso analógico digital. Ah, qué interesante. ¿Qué es PCM? ¿Para qué me sirve? Muy bien. ¿Y de qué estamos hablando nosotros? Eso, de convertir una digital en una analógica. ¿Y PCM para qué me sirve? A mi universo. Pero vos preguntaste cuál es la computadora, si el canal, si lo que te lleva la digital. Ah, pero ojo, son dos cosas distintas. Una cosa es la modulación y otra cosa es la digitalización. Pero PCM es pulso de cálculo modulero. Sí. Ahora, la palabra modulación ya lo volvió loco. ¿Qué significa el concepto de modular? Bien. Listo. Ahí que están haciendo. El concepto de modular es modificar en términos generales. Por eso lo podemos usar para PCM como modulación analógica digital. ¿Qué estoy modulando? ¿Qué estoy modificando? La amplitud de que según una portadora, ya vamos por otro camino. En el otro caso, ¿qué hacemos? Modulamos. ¿Sí qué hacemos? Esa señal analógica la dividimos en pulsos modulados, porque tomamos valores bajo cierto intervalo. Pero también lo que vos ya preparaste, acá a mí me enseñaron modulación de pulsos, esto también es modulación, claro, como concepto. Modulación amplio. Está muy bien que se pare. No, profe, usted, explíqueme por qué. Está muy bien. Esto es lo que yo esperaba. Obviamente con los boomer ya ni me ya no me entienden. No entienden que ustedes realmente tienen niveles taxonómicos elevados respecto a nosotros. No lo están utilizando en el aprendizaje de estos temas vinculados con la universidad, por eso están desaprovechando su potencial. Es como tener 8 núcleos que están trabajando como este cachivache. Mi hardware es este. El hardware de ustedes es este. ¿Y cómo lo están usando? Como aquel. No tuve que hacer upgrade para comportarme como este, pero no soy esto. En esencia soy aquello. ¿Por qué sigo vigente? Exacto. Pero no solamente me tengo que actualizar, me tengo que transformar. Ustedes nacieron actualizados, pero se comportan en el peor del mundo.